9:15, Felipe, hay aclaración del presidente Gustavo Petro por Twitter, por X. Dice que está siendo malinterpretado, que está siendo tergiversado en torno a lo que dijo anoche en su entrevista con Noticias RCN con don José Manuel Acevedo, y el tema de las formas y del fondo de la convocatoria a una asamblea constituyente. El presidente se queja. O sea, ¿qué está diciendo el presidente? No, pues nos remite a una lectura de una clase de filosofía, a una página además cubana. Yo no sé exactamente de qué dependencia del gobierno cubano esté citando la bibliografía. Camila Carvajal, ¿qué es lo que dice el presidente Gustavo Petro hasta ahora? Sí, señor, a esta hora hay un trino del presidente Gustavo Petro a propósito de este tema tan polémico con la constituyente. Lo que ha trinado el presidente Petro es, comillas: veo a partir de mi entrevista a RCN editada en pequeños trinos una malformación en la mente de mis críticos, la mayoría de derechas, de los conceptos de contenido, forma y procedimiento a propósito de mi propuesta sobre el poder constituyente. Aquí les dejo algo de filosofía para mirar los conceptos, y pone el link de una página, un portal cubano, Ecurred, usted tiene razón que es cubano, en el que hay una explicación. El artículo se llama Contenido y Forma, Filosofía. Ese es el título que pone el presidente colombiano, que sigue trinando. Dice en este mismo mensaje, pregunta: ¿es más importante el contenido que la forma? Sin contenido no hay forma, pero las formas existen, evolucionan y actúan sobre el contenido. En el caso en concreto, el contenido es: si la gente de Colombia, las y las colombianos, deciden sobre el país, sus problemas y su destino, es lo que dice en este mensaje el presidente Gustavo Petro. Por último, Ricardo, si usted revisa las fuentes de este artículo, que le insisto se llama Contenido y Forma, se encontrará que hay dos claves: Marx, pero también un diccionario filosófico. Este portal cubano, muy parecido en lo que se ve al entrar a él a la Wikipedia conocida hoy en Colombia. Marx y Engels, Camila, gracias. Sí, señora, son dos de los autores que cita el presidente Gustavo Petro en esta discusión filosófica. Ecurred, a propósito, Héctor, es un proyecto de enciclopedia colaborativa en red, como nos decía Camila, sí, una suerte de Wikipedia del gobierno cubano. Obviamente Wikipedia la bibliografía cubano, sí, es de pensadores socialistas o pensadores comunistas. O sea, hemos caído bajo en la discusión, digamos, pues porque obviamente yo esperaba, y el presidente pues es un gran lector, el presidente es un hombre culto, y cuando vi que había un link pensé que pues iba a valer la pena, iba a haber una lectura interesante sobre este rollo de los contenidos y de las formas. Pero miren, Ricardo, a mí lo que me parece de este link es que sí deja al descubierto una cosa que no sé, solemos dejar pasar, y yo no sé si el presidente la acepte y la confiese, digamos, abiertamente, y es que a él lo podríamos categorizar como marxista, porque claramente, digamos, las referencias bibliográficas del texto pues son Marx, Engels, etcétera, y pues el marxismo es una corriente filosófica y es una interpretación además muy buena desde el punto de vista sociológico del modo de producción capitalista y etcétera. No tengo nada contra el marxismo, al contrario, yo leo textos, le recomiendo a mis alumnos textos marxistas, etcétera, pero obviamente es una forma de entender el mundo y sobre todo de entender aquello a lo que Marx le hizo tanto énfasis, que es al modo de producción, a ver si debe ser capitalista, sí, o socialista, o incluso comunista. Confrontacional ese es al capitalismo. El punto fundamental, y me parece que, bueno, si el presidente Petro quiere conversar sobre filosofía, pues podemos tomar un café con él, seguramente será interesante, y ver si patrocina la Federación de Cafeteros, Héctor. Se confiesa como marxista. Española. Pero para el avance de la discusión política coyuntural de hoy y de los problemas de hoy, pues yo me salto esta lectura que nos mandó el presidente Petro. 9:19 nos manda a leer el presidente, que ya había confesado, pues no es una sorpresa, la verdad, pero en la entrevista inicial que le dio a Andrés Mompotes en el periódico El Tiempo explicando su idea de constituyente, él se confiesa socialista. En esa entrevista dice, yo soy socialista. Así es, y a propósito del periódico El Tiempo, ayer escribió Felipe López Caballero una columna que se llama Petro y la lucha de clases. ¿La leí? Y creo que en esa columna da en el clavo el doctor Felipe López cuando dice que Petro, el presidente Petro, es un agitador político brillante,
pero ha resultado ser un administrador incompetente con una personalidad paranoica y pendenciera. Y yo creo que hoy se está viendo con ese trino que lo que pretende es agitar políticamente, porque es que una discusión filosófica en un país donde hay tantos problemas reales, pues yo sinceramente sí creo que no es lo que le compete al presidente en sus trinos mañaneras. Estamos a puertas de un apagón, con racionamiento de agua, con una crisis en el sector salud, con la infraestructura parada, con una crisis de recursos, porque como lo ha mencionado Aurelio, aquí todo se deriva es de que no hay plata. Y él pensando en filosofía, por Dios. 9:20 minutos, hasta sus bases, hasta académicos tradicionales de izquierda de la Universidad Nacional le están reclamando por redes al presidente Petro que actúe, que deje un poquito de lado la carreta y que gobierne. Aurelio, 9:21. Pero a mí sí déjeme, Ricardo, descreer del talante marxista, comunista, socialista e incluso izquierdista de Gustavo Petro. ¿Sí? Petro es, como dijo Antonio Caballero, no es de izquierda ni de derecha, es Petro. Y este es el Petro. Cuando usted lo coge, bien arrinconado en el famoso tema de la constituyente, nos sale pues con el texto de materialismo dialéctico y la relación entre contenido y forma de Marx y de Engels, ¿sí? Pero usted después lo coge en el tema económico y dice, no, pero fíjese que el Fondo Monetario me está aplaudiendo. Y cuando lo coge con una cosa o con otra, va sacando todo lo que, cualquier cosa de un menú que tiene para emergencias. Entonces, a veces en emergencias dice, jale de aquí en caso de emergencia, ¿se acuerda lo que hay? O rompa el vidrio en caso de emergencia, ¿se acuerda? No, pues el martillo de las bucetas. Correcto. Un martillo, usted llegaba y cogía el martillo y rompía. Chao. Cuando tiene emergencias se vuelve marxista, cuando otras veces tiene emergencias se vuelve neoliberal. Ese es Petro. Mire, ya he dicho, yo no soy socialista, yo soy liberal de izquierda, mi émulo es López Pumarejo, o sea, ese es Petro, es él. Entonces, cuando se siente arrinconado, como arrinconado por la embarrada que hizo en la entrevista de ayer, entonces nos saca Marx a Engels para descrestarnos. No nos descresta ni nos engaña. Es Petro siendo Petro, manejando mal el país, sirviéndole solo a Estados Unidos y que lo demás en Colombia vaya por lo largo o por la ancha. Aurelio, mi pregunta es, ¿el tema de la constituyente va o no va? Es decir, ¿qué? Porque ese es el fondo, no va. Esa es la forma. Pues ¿Qué está diciendo frente a eso? Es la pregunta que tenemos que hacer. Si lo hace por la vía institucional, pues es muy difícil. Lo que pasa es que al presidente Petro le gusta provocar, le gusta generar este tipo de debates y obviamente da una respuesta que termina exacerbando una serie de inquietudes frente a quienes tienen el temor de que el presidente se salte los cauces legales y constitucionales y termine haciendo una convocatoria vía decreto de la constituyente. A los que el presidente llama, lo único que tenía que hacer el presidente en la mente, dice el presidente, a los que tienen malformación en la mente de mis críticos, la mayoría de derechas. Luis Ernesto, 9:23. Pero lo único que tenía que hacer el presidente en esa pregunta que le hace José Manuel es responder con claridad, no voy a convocar una constituyente, o sí, voy a presentar la ley al Congreso para que se haga a través de... Pero se echa un cuentazo, pero aparte del cuentazo que se echa en la entrevista, lo que creo que es relevante, y todos claramente sabemos cómo terminó el modelo cubano, y por eso cualquier cita de una fuente cubana, pues lo que hace es desdecir seguramente de su propósito. Pero lo interesante de citar al marxismo, de utilizar esto, es que nos revela algo muy importante de la forma de ver el mundo del presidente, y es que el marxismo, como forma de pensamiento, como filosofía, es teleológico, es decir, no hay que hacer nada para que al final la contradicción de los factores de producción, de la lucha de clases y demás, termine en el socialismo, el comunismo. Entonces, esto dice mucho de lo que piensa el presidente, y el presidente considera, evidentemente, que el cambio se materializa simplemente exacerbando las contradicciones. Lo único que tiene que hacer el que quiera el cambio no es hacer el cambio, no es gestionar, no es que el Ministerio de la Igualdad, que está ejecutando el 1% en el cuarto mes del año, ejecute ojalá el 30% para lo que va al año, no es que se tramiten las leyes en el Congreso. Simplemente lo que hay que hacer es luchar, exacerbar las contradicciones. En esa teoría, entonces, casaría lo que está ocurriendo con las reformas en el Congreso. Claro. Simplemente no se
aprueban, porque es simplemente exacerbar. No se aprueban, entonces, pues bueno, no el conflicto es el motor, lo que hay es que y se fue el sistema de salud. Las contradicciones y el choque, la lucha de clases o simplemente eso es lo que en la teoría marxista, y que es evidentemente equivocada, pues genera el cambio, no hacer el cambio, no hacer las cosas. Ya sabe usted quiénes son los ideólogos de cabecera del presidente Petro. 925, Daniel. Ricardo, y más allá si el presidente es marxista o socialista o se equivoca en sus análisis filosóficos sobre el contenido, la forma, etcétera, esa maña del presidente de decir las cosas de manera indirecta, dar una señal clara que él quiere mandar, que es que va a convocar una constituyente, va a tratar de convocar una constituyente. Yo creo que ya Héctor nos explicó que eso es imposible, muchos constitucionalistas nos han dicho que eso no se puede hacer, pero va a tratar de agitar el país, como decía Felipe López en su columna de ayer que mencionaba María Consuelo, va a crear una agitación, una conflictividad social, unas marchas seguramente de apoyo para contrarrestar lo que va a pasar el domingo. Está mandando unos mensajes que desestabilizan el país, y eso es lo preocupante desde un jefe de Estado que debería estar buscando la unidad, resolver los problemas, gestionar las soluciones y estar enfrente de los ministros. Es voz populi que el presidente no habla con los ministros, no los recibe para darle línea. Entonces el país está, digamos, en una discusión que a mí me parece muy grave, que convoque casi que una discusión filosófica, cuando los problemas hoy son de racionamiento de agua, de hambre en muchos sitios, de problemas de educación en muchas zonas del país. El país está tomado otra vez estamos perdiendo, digamos, todo lo que habíamos alcanzado en materia de seguridad. La situación del Valle del Cauca, del Catatumbo, del Cauca, es muy problemática para que el presidente esté convocando a una discusión filosófica sobre el contenido, las formas y el marxismo. Ese no es el rol del presidente de la República. Yo creo que hay muchos problemas en el país, y eso debería dejárselo a una facultad de filosofía, a una facultad de derecho, y que los académicos discutan eso. Pero él fue elegido para solucionar los problemas del país, no para filosofar sobre Marx y el contenido versus la forma. Álvaro, 9:27 minutos. Ricardo, Petro no empezó ahí, empezó con un gobierno de coalición, en que estaban también los conservadores, con unos ministros en los temas económicos de centro, y esta evolución hay que preguntarse por qué se da. Hay que tratar de no caer en la petrificación, que es una lógica un poco absurda de creer que el mundo es solo Petro. No, Petro funciona dentro de un ambiente, un medio ambiente político, social y económico que es en que estamos todos. Y Petro está reaccionando, sobre todo porque no ha logrado lo que busca. Él considera que tiene un mandato de cambio y está tratando de implementarlo, y no ha encontrado camino para hacerlo por vía del Congreso, que es donde ha tratado de hacerlo, que eso es lo institucional. Por eso está recurriendo ahora al camino de los decretos. Pero hay que pensar, ¿por qué un presidente evoluciona de esa manera? ¿No será que la contraparte también está evolucionando de una manera ideológicamente muy sesgada? No vamos en apoyar a los Mileis. Lo importante es ver por qué pasan estos procesos. En Colombia, sin duda hay un proceso. El gobierno ha venido sufriendo unos cambios. ¿Por qué se dan? La visión petrificada de solo hablar de Petro es un poco infantil, Álvaro, porque Petro no vive en un mundo propio, sino en este medio ambiente. Sí, lo que está es dando batallas políticas es un país con otros sectores que actúan igual o peor que él. Este es un país absolutamente presidencialista, y por eso el debate se petrifica hoy, como se duquizó hace 2 años, como se santificó hace 8, como se uribizó hace 20. Pero en todos los casos es una exageración, Ricardo. Por supuesto. En todos los casos es una exageración. No, pues hay que avanzar hacia se le da al presidente que se baje el excesivo presidencialismo, la importancia que se le da al presidente. Pero es que la verdad es que el presidencialismo ya se ha amainado. En realidad hoy estamos en un presidencialismo atenuado. Digamos, eso no resiste análisis hoy. El famoso hiperpresidencialismo del que se hablaba por allá en los años 80 y 90, incluso en toda América Latina, ha ido disminuyendo, y en Colombia ni qué más, con semejante sistema de controles tan fuerte que tenemos. Hablar hoy de hiperpresidencialismo, pues realmente es una cosa que, a mi modo de ver, es un análisis que omite los cambios que ha habido en Colombia, entre ellos el fortalecimiento del poder judicial,
para no mencionar otros. Pero yo sí creo que en relación con lo que dice Álvaro, Ricardo, yo no estoy de acuerdo, digamos, yo creo que nosotros hemos comprado, y digo nosotros todos, hemos entendido que Petro hizo al principio de su gobierno un gobierno de coalición y que incluyó personas que no son propiamente de su corriente política en el gabinete y tal, lo cual es cierto, pero incluyó unos ministros evidentemente liberales, socialdemócratas, que no son marxistas en su gobierno. Pero lo que no creo es que hubiera habido nunca realmente un gobierno de coalición, porque es que uno no hace coaliciones con unas personas muy reputadas y muy respetadas, pero sin estructura política por detrás. Las coaliciones se hacen entre movimientos u organizaciones políticas, entre partidos políticos, no trayendo unas personas que no respaldaban, que no tenían ningún respaldo político, que no ponían ni un voto en el Congreso ni lo quitaban. La prueba es que llegaron y las fuerzas más o menos estaban igual, y las quitaron y las fuerzas seguían más o menos igual. No, realmente la situación del presidente Petro no depende de que estuvieran hoy esos ministros en su gabinete, sino de una cosa en la cual yo sí creo que Petro no se ha movido, y a mí me ha sorprendido, y debo decir que aceptar que me equivoqué, porque yo pensé que se iba a mover, y era en su análisis. Yo pensé que él entendía que no podía quedarse en su pensamiento, sino que tenía que encontrar puntos con esos otros sectores políticos. Pero Petro no se ha movido un centímetro en la reforma de salud, un centímetro en la reforma pensional, un centímetro en la reforma laboral, y mientras no se mueva, en la pensional, todas le van a fracasar en el Congreso. Yo tengo dudas. Yo creo que ha sido más flexible o algo flexible en la pensional. Pero hablando de eso, Héctor, al menos políticamente están buscando restablecer algún tipo de coalición. Pero siguen los temas, en el tema de los 3 salarios mínimos como umbral, cuando ya había habido un avance, los liberales se reunieron con él y le dijeron: presidente, pasemos a 2. Incluso entiendo que algunos le dijeron: pasemos a 2,5. Él dijo: no me muevo de 3. Y si no se mueve de 3 salarios mínimos como umbral para la cotización obligatoria en el sistema público, no logra los votos en el Congreso. Sí, pero entonces, sobre eso, Héctor, es que el presidente Petro siente que ya se movió, porque recuerde que durante la campaña se hablaba de 4 salarios mínimos. Bajó a 3. Bajó a 3 y él dice que ahí ya... Ojo que puede haber en el tema de la pensional. Bueno, pero estamos de acuerdo en que no le gusta moverse. Por eso la coalición nunca ha sido se le dificulta, pero ojo porque en estos días, yo no sé si el presidente vaya a decidir cambiar y moverse, pero lo que les quiero decir es que sí está muy activo políticamente, intentando retomar algún tipo de gobernabilidad en el Congreso. Hoy va a almorzar con la mayoría de la bancada del Partido Liberal en el Senado de la República, con 8 de los 12 senadores liberales en Palacio. Y obviamente el plato fuerte serán la reforma pensional y la posibilidad de que reviva la reforma a la salud luego de la apelación que debe definirse el próximo miércoles. Lo va a hacer también con el partido de la U. Es decir, políticamente hay jugadas y hay movimientos, Felipe, así que no descarte que haya cambios en posiciones en el Congreso de la República esta semana, que es fundamental para las reformas. Vamos a ver qué resulta de ese almuerzo, ¿no? Veremos qué pasa, Felipe, veremos. Sí, no pueden dejar por fuera la opinión del presidente Gaviria, el director del partido, que se ha opuesto a esta reforma también. 9:33 minutos, una pausa. Héctor, para finalizar, tengo deportes, tengo noticias. No, Ricardo, a propósito de esto que usted estaba diciendo, sí, mire, esto está bien interesante realmente, porque como hemos discutido hoy, si Petro tiene capacidad todavía política y tal, claro que la tiene, y mucha. Tiene dividida la bancada del Partido Liberal. Veníamos diciendo que él tenía la bancada liberal en la Cámara, pero que en el Senado no se sabe, pero se está empezando a saber. La tiene dividida casi por la mitad. Mire, pero de hecho, usted me dice que van 8 de 12. Solamente no invitó a Miguel Ángel Pinto, no invitó a no invitó a Lidio García, a Mauricio Gómez, no invitó a Mauricio Gómez y no invitó a Lidio. A Lidio ya lo dije, me falta uno. Juan Pablo Gallo, de Pereira. Juan Pablo Gallo, que están claramente, digamos, esos 4... Son abiertos críticos de los proyectos. Sí. Pero tiene dividido al Partido Liberal. Tiene dividido al partido de la U, ¿no? Mire usted que hay 7 senadores de la U
que están pidiendo que se reviva la reforma a la salud. Entonces, si tiene 7 y 8 aquí lleva 15 y arranca con 30, pues ya va por 45, y para ganar en el Senado se necesitan 52 o 53. Entonces, esta pelea en el Senado, las votaciones en el Senado hoy, esta semana, por la apelación de la salud y por el trámite de la pensión, van a estar realmente de alquilar balcón y con un resultado bastante apretado. difícil. Va a ser difícil. 9:35 minutos. Las movidas políticas del presidente Petro, hablando de su posición ideológica y de los debates filosóficos, mientras el país afronta serios problemas de escasez de energía, de agua, frente a crisis en la salud, el presidente se dedica a filosofar. Ya regresamos en Mañanas Blue.